El ferrocarril en Venezuela dibuja un mapa que buscaba materializar kilómetros de acero como hitos significativos en la modernización del país, transformando el transporte de personas, mercancías y redefiniendo las dinámicas económicas y sociales. La nación vislumbró en sus vías un futuro de desarrollo y de conectar regiones vitales. La historia ferroviaria venezolana no es solo un compendio de logros, sino también un lamento por lo que no pudo ser. Muchos de estos sueños sobre rieles quedaron anclados en el tintero, con el impacto de la llegada del caucho. Todo esto lo exploraremos en Memoria de la Red Ferroviaria, Avances y Retrocesos. Iniciamos con los antecedentes. En 1825, año de la primera línea férrea pública del mundo, la de Stockton-Darlington, en el noreste de Gran Bretaña, transportaba carga y alternaba la máquina de vapor con los caballos como locomotora. En 1830 se inauguró la vía férrea entre Liverpool y Manchester, esta sí dedicada al transporte de pasajeros con máquinas de vapor. 10 años después de esa inauguración se habían construido cerca de 10.000 kilómetros de vías férreas en Gran Bretaña, 6.000 en Alemania, 3.000 en Francia. Para la década de 1910 a 1920, casi la totalidad de Europa estaba atravesada por líneas férreas que se comunicaban entre sí, con algunos bemoles. Estos se refieren al ancho de la vía, podría ser de 1,435 o de 1,668. La última medida fue utilizada por España para diferenciarse de Francia, una razón más geopolítica que técnica, lo que obligaba a un transbordo en la frontera. Con el tiempo, el mecanismo de cambio de anchura de los trenes en las zonas limítrofes se hizo expedito y ya se unificó con una sola medida. Pasamos al continente americano para puntualizar unos puntos sobre el desarrollo del ferrocarril. Los Estados Unidos de Norteamérica en 1836, 5 años después de Inglaterra, inauguró en Carolina del Sur la primera línea férrea pública para pasajeros. En 1869 se materializó un sueño, unir la vía férrea que partía del Atlántico con la que llegaba al Pacífico. Los dos océanos quedaron unidos por esta hazaña de hierro y vapor. La primera inaugurada fue en Cuba en 1837. La segunda fue en la Guayana Inglesa, en Colombia en 1855 y en la Argentina en 1857. Para 1945, la trama ferrocarrilera de Sudamérica. Ya Argentina contaba con 43.666 kilómetros, Colombia con 3.118 y Venezuela con 961 kilómetros. Las causas de nuestro subdesarrollo en esta materia las profundizaremos más adelante. Continuemos con los primeros intentos, los que van de 1824 a 1872. Exploremos los intentos anteriores a la fundación de la República. En 1830, el ingeniero inglés Robert Stephenson, enviado por la Colombian Mines Association para estudiar la posibilidad técnica de construir un muelle en La Guaira y un ferrocarril que uniría el puerto con la capital. Entre los motivos por los que el proyecto se hizo inviable fue por los accidentes del terreno entre el litoral y Caracas. La poca cantidad de usuarios proyectaba una recuperación de la inversión a muy largo plazo. Además, se sumaba la mezquindad. Un segundo intento lo tenemos con John Hawkshaw, buscado por la General Bolivar Mining Association, administradora y propietaria de las minas de cobre de Aroa.
¿Cuál era el proyecto? Tender una línea férrea entre Tucacas y las minas de Aroa, que habían sido de la familia Bolívar. Se avanzó en los primeros rieles entre 1835 y 1836 hasta que cesó la explotación de las minas, cerca de 1840. El objeto del ferrocarril había perdido todo sentido y las líneas fueron abandonadas. Le siguen a estos intentos algunos decretos presidenciales, que son manifestaciones de voluntad sin materialización. José Gregorio Monagas ordena la construcción de un ferrocarril entre La Guaira y Caracas, no se construye. Había otro previsto para los valles de Aragua, Valencia y Puerto Cabello, tampoco se construyó. 2 años después se autoriza al Ejecutivo Nacional para contratar la construcción de una gran obra ferroviaria entre Puerto Cabello, Caracas, Yaracuy, Barquisimeto y Portuguesa, y los Llanos de Barinas tampoco se pudo construir. Va a ser el presidente Juan Crisóstomo Falcón quien envía a Blas Bruzual a los Estados Unidos en 1867 para firmar el contrato de construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira con el empresario Juan Nugent, pero tampoco pudo realizarse. Como vimos, atentaron contra la construcción de algún ferrocarril en Venezuela la inestabilidad política y las dificultades económicas. Una anécdota notable de Julio Verne, quien sin haber venido jamás a Venezuela en su novela publicada en 1898, Soberbio Orinoco, se imaginaba al río y la costa caribeña comunicados por una línea ferroviaria. Esta novela estaba inspirada en el relato del viaje del explorador francés Jean Chaffagnon a las cabeceras del río, quien falleció 7 años después de la publicación de la obra. El escritor francés nunca vino hasta estas tierras, pero conocía su geografía gracias a los mapas que trabajó para su obra y se le hacía evidente que el enlace ferroviario entre el Orinoco y el Caribe era indispensable. Al regreso de comerciales, exploraremos el impulso que le da el general Antonio Guzmán Blanco. Ahora sí van a construirse los ferrocarriles. El gran propulsor del ferrocarril en Venezuela fue el general Antonio Guzmán Blanco, en su espíritu modernizador que definió su gobierno. Su primera presidencia entre 1870 y 1877, conocida como el septenio, fue decisiva para que los primeros rieles sirvieran para que los vagones se deslizaran sobre ellos. En 1872, una compañía inglesa que explotaba las minas de Aroa reinició los trabajos abandonados hace años y la obra estuvo en servicio en 1877. La línea era conocida como el ferrocarril de Tucacas y tiempo después se le llama el ferrocarril Bolívar, aludiendo con este apellido a los propietarios de las minas antiguamente. Luego, en tiempos de Guzmán Blanco, también se le denominó Ferrocarril Sudoeste de Venezuela y llegó a ser el segundo de mayor extensión en el país, cubriendo 177 kilómetros al conectarse con el ramal Barquisimeto-La Luz, que le daba acceso al mar, a la capital del estado Lara, después de 9 horas de recorrido. El primer tramo de la línea Tucacas-Aroa fue la primera vía férrea en funcionamiento en Venezuela. El ferrocarril Caracas-La Guaira, quien había sido ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Venezuela, William Anderson Pyle, alcanza el financiamiento con ingleses interesados en el proyecto de ferrocarril Caracas-La Guaira. Así se constituye en Londres la empresa de La Guaira and Caracas Railway Company Limited en 1882. Un año después, el 25 de julio de 1883, Guzmán Blanco inaugura la obra dentro del marco de la celebración del centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Un dato curioso que quiero relatarles es que el supervisor de la obra fue Jesús Muñoz Tévar,
ingeniero, militar, cercano al poder, guzmancista, y de su extensa hoja de vida destaca la creación del MOP, el Ministerio de Obras Públicas, en 1874. A la vez fue rector de la Universidad Central de Venezuela, senador y vicepresidente de la República. Y cerca del evento de la inauguración del ferrocarril Caracas-La Guaira, se narraron algunos datos interesantes en el diario de La Guaira. Les voy a leer textualmente un fragmento. El ferrocarril de Caracas a La Guaira está ya concluido y se ha hecho como se trabaja en nuestra época, como trabajan en este siglo los héroes del progreso. El 10 de junio de 1883 entró la máquina por primera vez a La Guaira y el 27 de junio de 1883 entró a Caracas. Conservamos estas fechas que marcan la segunda época de nuestra civilización. Ya se puede viajar como gente decente. Eso decía sobre el viaje inaugural el excronista de La Guaira, Luis Enrique González, quien a su vez escribió lo siguiente: a las 8:10 de la mañana del día 25 de julio partió de la estación de Caracas un tren del ferrocarril donde iban el presidente Guzmán Blanco, su familia y otras personas. Con Guzmán viajaba también el cuerpo diplomático. Al llegar a La Guaira, 2 bandas de música, la del vapor de guerra norteamericano Tennessee y la banda marcial de la Sociedad Mutuo Auxilio, reciben al mandatario y sus invitados, quienes estuvieron allí por pocos minutos. El presidente enseguida se dirigió a la población de Macuto de paseo y allí sirvieron un delicioso almuerzo, obsequio del presidente a todos los concurrentes. La descripción del norteamericano William Elroy Curtis es que se trata de uno de los más notables ejemplos de ingeniería y de construcción en el mundo entero para la época. Las primeras 3 décadas de funcionamiento contribuyó con el desarrollo, pero a partir de los años 30 empezó el declive. Durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, llamado La Aclamación, se firmaron contratos con empresas extranjeras para la construcción de vías férreas, como es el caso de la vía Barquisimeto-La Luz, que empalmó con Tucacas-Aroa, y la extensión Maiquetía-Macuto, también la Ceiba-Motatán, Puerto Cabello, Valencia, Caracas, los valles del Tuy, Valencia. Lo que veremos es que cambia en cuanto a la fecha de inauguración de estas vías y esto lo vamos a profundizar más adelante. El ferrocarril Puerto Cabello-Valencia, este otro tramo de importancia, comienza a operar en Puerto Cabello y quedó inaugurado el 18 de febrero de 1888 por parte del llamado ilustre americano Guzmán Blanco. Tenía 54 kilómetros. El tren se detenía en 7 estaciones. Pasaba por 30 puentes. Y ya para 1910 la vía fue extendida hasta los muelles de Puerto Cabello. La competencia de las carreteras fue castigando los ingresos de los ferrocarrileros hasta que más o menos hacia 1957 la vía férrea dejó de utilizarse, lamentablemente. En 1899, con el fallecimiento de Guzmán Blanco, se cierra el proyecto ferrocarrilero que para la historiadora María Elena González de Luca significó, además de un triunfo político, la ampliación de los negocios de Venezuela. Guzmán Blanco, que también hizo negocios con los ferrocarriles, en alguna medida se benefició de estas concesiones. Y ya para 1891 las inversiones en 4 líneas ferrocarrileras sumaban 896.124 bolívares de entonces, por supuesto. El Ferrocarril Central de Venezuela, se inaugura el 22 de septiembre de 1884. 2 años después, el presidente Guzmán Blanco inaugura otra vía férrea que parte de la capital, la que va de Caracas a Petare, o mejor dicho, la que continúa la línea que llegaba hasta Sabana Grande y luego se extendía hasta Petare. En 1888 se abre al público la que sigue de Petare hacia el Encantado y 2 años después llega a Lira, a La Envidia, a Los Mangos. Eso ocurre el 24 de enero de 1890.
2 años más tarde, en octubre de 1892, una crecida del río Guaire daña severamente el tendido y provoca la caída de varios puentes, lo que interrumpe el paso durante cerca de 10 años y solo funcionaba hasta Petare. Luego se repara, se llevan los vagones hasta la estación del Encantado y no va a ser sino varios años después cuando se continúe la obra y la línea llegue hasta Santa Lucía en 1910 y para 1913 llega un poco más allá de Santa Lucía. Fue conocida como Ferrocarril Central de Venezuela. En resumidas cuentas, la línea partía de Caracas hacia Chacao, Los Dos Caminos, Los Chorros, La Urbina, Petare, El Encantado, La Lira, La Envidia, Los Mangos, Arenaza, Pichao, Boca de Siquire, Santa Lucía, Santa Teresa, Yare y Ocumare. Y una anécdota que no puedo dejar de mencionar, durante 3 años Rómulo Gallegos trabajó como contador de esta empresa ferrocarrilera. Pasemos a conocer entonces las consultas en la sección de interacción. Consulté en mi cuenta en X, @RafaelArraiz, las preguntas que les gustaría que respondiera sobre la historia del ferrocarril en Venezuela. Estas son las preguntas. Ferrocarril y encuentro interregiones. ¿Cómo eso contribuyó a acortar la distancia, no solo geográfica, sino espiritual entre venezolanos, y abonó a la identidad de la nación? La segunda interrogante fue: me gustaría saber si la arquitectura utilizada en las estaciones venezolanas fue la misma utilizada en algunos países que fueron colonias británicas y cuántas sobreviven de aquel pasado en rieles. Y la última, ¿por qué no se continuó con el proyecto de Unión Ferroviaria de Venezuela en el siglo XX? Recursos había. En el siguiente segmento les daré las respuestas. Retomamos las interrogantes que dejamos pendientes en el bloque anterior. Empezamos con la primera pregunta. Ferrocarril y encuentro interregiones. ¿Cómo esto contribuyó a acortar la distancia, no solo geográfica, sino espiritual, entre venezolanos y abonó a la identidad de la nación? Bueno, evidentemente lo hizo. El ferrocarril fue un medio de comunicación que enlazó regiones del país que estaban incomunicadas y además favoreció la exportación de productos venezolanos, porque muchos de esos ferrocarriles llegaban a los puertos, es el caso de Puerto Cabello o de La Guaira o de Tucacas, por dar 2 ejemplos, o el gran ferrocarril del Táchira que se acercaba al lago de Maracaibo. De modo que la respuesta es sí. La siguiente, me gustaría saber si la arquitectura utilizada en las estaciones venezolanas fue la misma usada en algunos países que fueron colonias británicas y cuántas sobreviven de aquel pasado en rieles. Bueno, depende de quién construyó el ferrocarril. Los alemanes construyeron el ferrocarril Caracas-Valencia, los ingleses el ferrocarril Caracas-La Guaira, los ingleses el ferrocarril Caracas-Los Valles del Tuy, los corsos el gran ferrocarril del Táchira. Cada una de estas nacionalidades que traían su tecnología reproducían en buena medida el sistema de los andenes y de las estaciones en sus países de origen. La última, ¿por qué no se continuó con el proyecto de Unión Ferroviaria de Venezuela en el siglo XX? Recursos había. La respuesta es muy sencilla. En 1910 el general Gómez diseña a través de su ministro de Obras Públicas, Román Cárdenas, en ese momento, y después el ingeniero Luis Vélez, el Plan Carretero Nacional. A partir de allí, los huevos estuvieron en la cesta de la construcción de carreteras y las inversiones ferrocarrileras comenzaron a declinar.
Recuerden que puedes dejar sus interrogantes en mi cuenta en X, @RafaelArraiz. Veamos ahora las obras ferrocarrileras entre 1888 y 1908. El bienio presidencial del doctor Juan Pablo Rojas Paul. Allí los trabajos en algunos trayectos en construcción no se detuvieron y se inauguró la vía férrea que iba de Barcelona a las minas de carbón de Naricual el 15 de junio de 1889. Esto tenía 36 kilómetros. Durante el gobierno de Raimundo Andueza Palacio se inauguraron los tramos Barquisimeto, El Hacha, Aroa con 15 kilómetros de recorrido y también El Hacha, Palmasola con 40 kilómetros de distancia. Además, la vía Santa Bárbara, El Vigía comenzó a construirse en 1889 y se concluyó una primera etapa en 1893. Tenía 60 kilómetros y recorría un territorio que frecuentemente estaba inundado por el río Chama. En 1910, el gobierno nacional contrató al ingeniero Alberto Roncayolo para la reconstrucción de la vía y se puso en funcionamiento de nuevo. Pero para la década de los años 20 hallamos que las pérdidas económicas por la operación eran agobiantes. La historia de esta vía estaba comprometida por los accidentes climáticos y topográficos. El ferrocarril carenero El Guapo, su primera etapa fue inaugurada el 27 de mayo de 1889 y llegó a salvar las distancias entre Carenero, Higuerote, Paparo, Río Chico, San José, El Guapo. El primer contrato para la construcción de la vía es de 1884. La línea llegó a sumar 54 kilómetros. The Carenero Railway and Navigation Company Limited fue de los beneficiarios del empréstito de 1896. El general Joaquín Crespo, quien regresa al poder y permanece en él entre 1893 y 1898, y durante estos 5 años se inauguraron varias vías férreas. El 1 de febrero del 94 fue inaugurado el llamado Gran Ferrocarril de Venezuela, el que iba de Caracas a Valencia, que lo construyeron los alemanes con un recorrido de 179 kilómetros. Holger Herbig recoge en su libro Sueños alemanes de un imperio en Venezuela los actos inaugurales y comparto textualmente lo siguiente. Dice Herbig: a las 6:30 am del 1 de febrero, un tren engalanado con flores y banderas partió de Caracas, al mismo tiempo que otro salía de Valencia. Debían encontrarse en La Victoria, donde estaba preparada una gran recepción para 350 invitados oficiales. La empresa alemana Freit Krupp fue la que materializó la compañía Gran Ferrocarril de Venezuela. Gross Venezuela Eisenbahn Gesellschaft fue la compañía anónima establecida por el Disconto Gesellschaft de Berlín y el Norddeutsche Bank de Hamburgo. La línea férrea contaba con 86 túneles, 5.200 metros de túneles, 212 puentes, un número importante de viaductos. Todas dejaron de funcionar en Venezuela después de un tiempo, ¿no? Esta última dejó de funcionar en 1966. En el texto Historia de la Ingeniería en Venezuela, Arcila Farías señala datos valiosos. El material rodante de este tren estaba compuesto por 17 locomotoras, 32 vagones de pasajeros, 131 de carga, 30 de transporte de ganado, 3 grúas, 3 romanas para pesar los vagones, 30 trolis, 6 aparatos giratorios y 6 velocípedos de vía. El personal estaba compuesto por 17 ingenieros alemanes, 28 ingenieros venezolanos y 5 de otras nacionalidades. Entre ellos destacó Alfredo Yan y Jesús Muñoz Tebar. Un dato anecdótico, y es que el director de la línea férrea, Gustavo Knopp, se consagró en ese lapso a la siembra de árboles. En 28 años sembró
500.000 árboles y cerca de 360.000 plantas ornamentales. Imagínense la deuda que tenemos los venezolanos con este señor. También me complace comentarles sobre la experiencia viajera en el tren de Caracas a Valencia. La relata Alfredo Cortina en su libro La ciudad que se nos fue. Les leo un fragmento de referencias gastronómicas. Dice Cortina: al salir de la estación de Caracas hacia su primera parada en Palo Grande, donde estaba la segunda estación de la capital y seguía hasta Antímano, allí se bajaban algunos pasajeros a tomarse una tacita de café, que tenía fama de ser excelente, y luego seguían hacia Los Teques, donde hacían una parada de 10 minutos. Ahí vendían queso de mano fresco, pan de horno, arepitas, tostadas, pan de panaderías locales que era delicioso, frutas de muchas clases, chicha, carato, tortas, caramelos y muchas más, y me ha dado hambre la descripción. El 30 de noviembre de 1892 dicta un decreto que libera al Estado de altas cargas en la construcción de vías férreas, y esa política obligaba a cancelar el 7% antes anualmente. Así, Crespo pide un préstamo al Congreso Nacional para cancelar la deuda que viene contrayendo con las empresas extranjeras, particularmente las alemanas, y que han construido y operan ferrocarriles en Venezuela. La nación se endeuda con el disconto Gesellschaft de Berlín por la suma de 50 millones de bolívares, que era una cifra astronómica, era mayor que el ingreso anual de la República. Esta deuda, conocida como el empréstito de 1896, fue determinante para que 6 años después las potencias europeas bloquearan con sus barcos los puertos venezolanos tratando de cobrarse la deuda. Eso ya lo va a vivir Cipriano Castro, el episodio del bloqueo en 1902. Quédense con nosotros y ya regresamos con más. Diciembre de 1895 se inaugura el tramo entre Encontrados y San Cristóbal del Gran Ferrocarril del Táchira. Con esta obra, financiada por inversionistas locales y un banco francés, el gobierno celebró el centenario del natalicio del mariscal Sucre. Esta construcción solucionaba el aislamiento del estado Táchira y los estados andinos en relación con el resto del país, no así con Colombia. Después de negociaciones que se dieron entre 1884 y 1897, se inauguró el tramo Coro-La Vela, que ocupaba 13,37 kilómetros. En febrero de 1898, el Congreso Nacional eligió a Ignacio Andrade como presidente de la República para el periodo 1898-1902, mientras que el Mocho Hernández se sublevaba. Y ante la inestabilidad del gobierno de Andrade se suma la gesta que concluye el 22 de octubre de 1899, cuando Cipriano Castro entra triunfante a Caracas y asume el poder. El contexto era bastante complicado por estas y otras razones. Primero, la experiencia tanto de los ingleses como de los alemanes en la construcción de las líneas férreas Caracas-La Guaira como Caracas-Valencia conllevaba a lo que se había presupuestado superara con creces lo que producía, el rédito que daba la obra. El historiador Nikita Harwich Vallenilla, en su ensayo El disconto, Gesellschaft y Venezuela, apunta lo siguiente: el Gran Ferrocarril de Venezuela resultó ser el ferrocarril más caro jamás construido por Alemania en el extranjero, más caro inclusive que el legendario Bagdad, que unía a Constantinopla con el Golfo Pérsico por la vía de Anatolia y Mesopotamia. A eso se le suma que el general Manuel Antonio Matos tocó a las puertas de grandes empresas extranjeras con intereses en Venezuela, y al no lograr hacerse del poder, Castro
le dio un trato hostil a esas empresas que habían respaldado a Matos. Y esto creó un ambiente poco propicio para que los hombres de negocios no invirtieran en Venezuela. Además, el tercer aspecto desfavorable fue que en los primeros años del siglo XX el automóvil se estaba posicionando como una excelente alternativa para trasladarse. Uno de los primeros vehículos que circuló en Caracas fue el de doña Zoila Rosa Martínez de Castro en el año 1907. Esta parte de la historia la denomino en mi libro El caucho desplaza al hierro. Es el periodo que se da entre 1910 y 1946. Y el 14 de abril de 1909, el gobierno de Juan Vicente Gómez decreta la reorganización del MOP. Román Cárdenas pasa a ser titular del despacho y establecerá una nueva política comunicacional. El norte de esta política era la construcción de carreteras, como dijimos antes, y no las vías férreas. Esta medida fue decretada el 24 de junio de 1910. Este decreto creó las llamadas comisiones exploradoras del Ministerio de Obras Públicas, que eran unos comités de ingenieros que estudiaban la factibilidad de carreteras principales y secundarias. Las comisiones fueron tres: la de Occidente, presidida por Alfredo Yang, la de Oriente, liderada por Manuel Cipriano Pérez, y la de la región central y de los llanos, comandada por Manuel León Quintero. Y el ingeniero Luis Vélez, que mencioné antes, también estuvo al frente del despacho durante más años. Estuvo entre el año 14 y el 22 y luego del 33 y al 35. Se le recuerda por haber sido el promotor de los puentes colgantes. Y durante el mandato de Gómez se traza el Plan Carretero Nacional y se comienza a ejecutar. Y la inversión pública en construcción de ferrocarriles se hace mínima. Además, el régimen de concesiones de explotación a empresas privadas extranjeras dejó de ser atractivo porque el Estado no estaba en condiciones de garantizar el 7% de rentabilidad anual. Y en la memoria del despacho mencionado en 1919 queda certificada la extensión de la red de ferrocarriles en Venezuela. Apenas tenía 1.039 kilómetros con 34 metros. También deja aceptado el origen del capital con que se construyeron las vías férreas. Los ingleses construyeron 5 líneas: Caracas-La Guaira, Puerto Cabello, Valencia, Tucacas-Aroa, Caracas-San Francisco de Yare, Maiquetía, Macuto. Los franceses, una vía, Carenero-El Guapo. Como capital venezolano se construyeron 2 vías férreas, el Gran Ferrocarril del Táchira y la Ceiba-Motatán. El auge petrolero coincide con la masificación del automóvil. Luego se da la explotación del asfalto. A mediados de los años 20 comenzó a ponerse pavimento asfáltico parecido al que hoy en día tenemos, aunque hoy en día se ha desarrollado una tecnología más sofisticada. Se fue sentando la tendencia de la adquisición por parte del Estado de no dar concesiones para las líneas férreas y estas abandonaron el funcionamiento por las pérdidas que arrojaban mantenerlas en funcionamiento. Y el 10 de noviembre de 1945 se crea la Comisión Nacional de Vialidad, que establecería una nueva política vial de las carreteras nacionales. A partir de entonces, la emblemática autopista Caracas-La Guaira comenzó a trabajarse en su factibilidad. Estamos hablando del primer gobierno de Rómulo Betancourt. Pasemos ahora a la sección de recomendación de libros sobre este tema fascinante que hemos estado tratando de la historia de los ferrocarriles en Venezuela. Iniciamos esta sección con Luis Cordero Velázquez, quien nos transporta a una época en la que el ferrocarril era el corazón palpitante del progreso y la conexión en el país. Su libro, La Venezuela del viejo ferrocarril.
Este texto relata la historia técnica de las líneas férreas, además de explorar anécdotas y personajes. Además, también aborda el impacto cultural que tuvieron estos colosos de hierro y vapor en la cotidianidad de los venezolanos. El autor se pasea por los paisajes que atravesaban estos trenes, desde las plantaciones de café o de caña de azúcar hasta las costas, ilustrando así la relevancia del tren como agente de cambio y civilización, un símbolo de modernidad que unía pueblos y regiones y que fue testigo de transformaciones sociales y económicas. Seguimos con un libro que documenta el auge y la caída de la red ferroviaria nacional, construcción, ocaso y desaparición de los ferrocarriles en Venezuela, de José Murguey Gutiérrez. Allí se exploran los diversos proyectos ferroviarios que se implementaron en el país desde finales del siglo XIX, analizando las motivaciones económicas y políticas detrás de su construcción, así como los desafíos técnicos y financieros que enfrentaron. Este recuento histórico cuenta con un análisis crítico de la integración territorial y el desarrollo económico, facilitando el transporte de productos agrícolas y minerales. Su investigación permite entender las dinámicas socioeconómicas y políticas que llevaron tanto a la creación como al abandono de estas vías de comunicación. Seguimos con más de la historia del ferrocarril en el próximo segmento. Veamos ahora el periodo 1946-2005 aproximadamente. El 29 de enero de 1946 se crea el Instituto Autónomo de Administración de Ferrocarriles del Estado, que comprende el Gran Ferrocarril Venezuela, el Central, Santa Bárbara, el Vigía, el Palito, Palmasola. Con el tiempo fueron adscribiéndosele varios más, en la medida en que iban siendo abandonados por las empresas privadas, que los abandonaban porque no les resultaba negocio. Y en 1947 deja de operar la línea La Ceiba-Motatán. En 1950 deja de operar el Gran Ferrocarril del Táchira. En 1951 deja de operar el ferrocarril Caracas-La Guaira. Y esto lo digo con tristeza. En 1954 deja de operar Tucacas-Barquisimeto-Carenero, El Guapo. Y en 1957 deja de operar Puerto Cabello-Valencia. Del primer plan ferroviario nacional solo se construyó la línea Puerto Cabello-Barquisimeto, inaugurada en 1957 en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Y durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, entre 1974 y 79, el instituto elaboró un nuevo plan ferroviario nacional y se inició la construcción de la línea Yaritagua-Acarigua, que se inaugura en 1983. Se desarrolla un segundo plan ferroviario nacional. El mapa ferroviario nacional muestra para el año 1985 el funcionamiento de las siguientes líneas: Puerto Cabello-Barquisimeto, Yaritagua-Carigua, Guantanaricual, San Félix El Pao, Puerto Ordaz, Cerro Bolívar. Eso era lo que quedaba. Y hacia finales de la década de los años 80, el Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado diseña un tercer plan ferroviario nacional, que es, con algunos ajustes, el plan que se viene ejecutando desde hace varios años con alguna lentitud. Ese plan se comenzó a ejecutar en mayo de 1996, segundo gobierno de Rafael Caldera, cuando se construyó el tramo Caracas-Tuy Medio. Luego el tramo Puerto Cabello-La Encrucijada se inició en el año 2002 y no se ha terminado, mientras la rehabilitación de los tramos Puerto Cabello y Barquisimeto se adelantó
lo mismo que el tramo Yaritagua-Carigua se inició en julio del 2004 cuando gobernaba Hugo Chávez. El tramo Puerto Cabello-La Encrucijada extenderá en el futuro a lo largo de 108 kilómetros con 7 estaciones previstas: Puerto Cabello, Naguanagua, San Diego, Guacara, San Joaquín, Mariara, Maracay y Cagua. Y esta vía va a empalmar con la que se construirá entre La Encrucijada y el Tuy, así como la otra línea prevista entre La Encrucijada, San Juan de los Morros, Calabozo y Cabruta. Estos son los planes. El tiempo consumido previsto entre Puerto Cabello y Valencia se estima de 32 minutos y hasta Maracay 52 minutos a una velocidad de 180 kilómetros por hora. Y entre La Encrucijada y Naguanagua, 150 kilómetros entre Naguanagua y Puerto Cabello. Esto me estoy refiriendo a la velocidad. El túnel más largo será el de Bárbula, que tendrá 7.796 metros, y el viaducto más largo entre la estación de Maracay y el túnel de Tapatapa, con 8.675 metros. Ojalá esto termine de construirse. Y el ferrocarril Caracas-Tuy Medio. Las obras comenzaron, como dije, el 28 de abril de 1996. La longitud total del trazado es de 41 kilómetros, con 367 metros. Comprende 4 estaciones. La primera estación es Caracas, que queda en el hipódromo de La Rinconada, cerca del poliedro de Caracas. Es subterránea y conecta con la estación de la línea 3, la estación La Rinconada de la línea 3 del metro de Caracas. La estación Charallave Norte queda a 23 kilómetros de la estación Caracas y está ubicada en las inmediaciones de la redoma de La Peñita, en Charallave, con una conexión con la avenida intercomunal de Charallave. La estación Charallave Sur queda a 8 kilómetros de la Charallave Norte y tiene una conexión directa con el terminal de pasajeros de Charallave, así con la avenida intercomunal de Charallave. La estación Cuba queda a 9 kilómetros de la estación Charallave Sur y queda muy cerca del mercado de Cuba, así como del terminal de pasajeros de Cuba. El trazado comprende 24 túneles que suman 20 kilómetros, 370 metros. Tiene 27 viaductos que suman 8 kilómetros y el resto es sobre tierra al aire libre. Para el futuro, la vía férrea conectará con la vía que se construirá entre Cuba y La Encrucijada, con lo que cualquiera algún día podría salir de Caracas y llegar a Valencia o Puerto Cabello en cerca de 2 horas y viceversa. Ambas vías forman parte de la red ferroviaria nacional que sigue el proyecto desglosado por el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado. Gracias por ser parte de este recorrido que espero haya mostrado la importancia de los ferrocarriles en la historia de nuestro querido país, Venezuela.